Ricardo acababa de llegar a casa después de un largo día en la oficina. Mientras dejaba el maletín en el vestíbulo, escuchó voces que venían de la cocina, donde Beatriz conversaba con alguien. No le importaba mucho el tema de las contrataciones del hogar, Beatriz siempre se encargaba de esos asuntos con precisión y perfección, pero la nueva empleada de la que ella había mencionado despertaba un leve interés. Era raro que contratara a alguien joven, lo cual lo intrigó un poco. Entró en el comedor solo para echar un vistazo rápido a la conversación. El olor de la comida fresca ya perfumaba el ambiente, un alivio bienvenido después de tantas horas encerrado en la oficina. Pudo ver a Beatriz junto a la joven cocinera, que ajustaba algo en la estufa. El cabello castaño claro de la chica estaba recogido en un moño, y llevaba el sencillo uniforme de la casa. Cuando se dio la vuelta para tomar algo de la encimera, fue entonces cuando Ricardo se detuvo, completamente atónito. En el cuello de la joven brillaba un collar que él conocía bien, un collar que nunca esperaba volver a ver. Era una pieza única, un colgante de oro sencillo, con un pequeño cristal azul en el centro. Había encargado ese collar hace más de 20 años, hecho a medida para una mujer que, en ese entonces, significaba todo para él. Su exnovia, Valeria. Ella había sido el gran amor de su juventud, y ese collar era un símbolo de todo lo que compartieron. El colgante no solo era único por su simplicidad, sino también por la historia que llevaba consigo. Recordaba vívidamente cuando eligió cada detalle de la pieza. El cristal azul representaba una promesa que le había hecho a Valeria, un juramento de lealtad y amor, algo que se disolvió cuando sus caminos se separaron abruptamente. Valeria desapareció de su vida sin muchas explicaciones, llevándose consigo el collar, y desde entonces no la volvió a ver. La joven cocinera, que debía tener poco más de 20 años, llevaba esa misma joya como si fuera una pieza común. La visión trajo una avalancha de recuerdos y dudas a la mente de Ricardo. Parpadeó varias veces, intentando asegurarse de que no estaba imaginando cosas, pero era imposible engañarse. La luz de la cocina se reflejaba en el cristal, y parecía brillar de la misma forma que cuando se lo dio a Valeria. Se quedó parado por unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacía ese collar allí? ¿Cómo una joven cocinera podría tener algo tan personal, algo que pertenecía a una parte de su vida que había enterrado profundamente? Más importante aún, ¿por qué ella, esta desconocida, estaba usando la pieza como si fuera suya? Ricardo luchó contra la tentación inmediata de preguntar, pero sabía que debía ser cuidadoso. Beatriz seguía conversando alegremente con la joven, ajena al torbellino de emociones que él sentía. Decidió que no podía confrontarla allí, en ese momento. Después de todo, podría haber una explicación lógica, por más improbable que pareciera. Quizás solo fuera una copia, aunque el nivel de detalle hacía que esa hipótesis fuera casi imposible. Ricardo, esta es Lucía, dijo Beatriz de repente, sacándolo de sus pensamientos. Empezó hoy y ya lo está haciendo muy bien. Te va a encantar su comida. Lucía se giró hacia él con una sonrisa tímida. Sus ojos castaños encontraron los suyos por breves segundos antes de bajar la mirada. Parecía modesta, casi avergonzada de estar allí siendo presentada como la nueva cocinera de la casa. Todo en ella parecía normal, excepto el collar. Ricardo forzó una sonrisa educada y saludó a Lucía con un gesto de la cabeza, tratando de disimular el impacto que aún lo dominaba. Encantado de conocerte, dijo, con la voz ligeramente vacilante. Lucía asintió y continuó preparando la cena, sin darse cuenta del efecto que había causado. Se sentó a la mesa, su pensamiento fijo en el collar, mientras trataba de mantener una conversación casual con Beatriz. Cada palabra parecía un esfuerzo, como si la pieza en el cuello de Lucía estuviera absorbiendo toda su concentración. Más tarde esa noche, después de que se sirviera la cena y Lucía se retirara al pequeño cuarto que Beatriz le había preparado en la parte trasera de la casa, Ricardo ya no pudo contener la inquietud. Se recostó en el sillón del despacho, el silencio de la casa ahora envolvente. Sus manos estaban cerradas en puño, su mente disparada, llena de preguntas sin respuesta. El recuerdo de Valeria regresó con más fuerza que nunca. ¿Cómo ese collar, el mismo que le había dado a Valeria tantos años atrás, había llegado a las manos de Lucía? ¿Era posible que Lucía tuviera algún vínculo con Valeria? Y si lo tenía, ¿por qué Beatriz contrataría justo a esta joven, de entre todas las opciones disponibles? Ricardo sabía que necesitaba respuestas, pero antes de nada, necesitaba calmarse. Quizás la única forma de descubrirlo era acercarse discretamente a Lucía, sin alarmarla, y buscar más pistas. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, no podía ignorarlo. Ricardo no pudo dormir esa noche. El rostro de Lucía, la cocinera de pocas palabras y presencia discreta, se mezclaba en su mente con recuerdos de Valeria, su antigua pasión. Intentaba convencerse de que podía ser coincidencia, que ese collar no significaba nada, pero algo dentro de él se negaba a creerlo. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, mientras Beatriz y Camila aún dormían, Ricardo bajó temprano a la cocina.
el sol de la mañana entraba por las ventanas, lanzando un brillo suave en el ambiente aún tranquilo de la casa. Encontró a Lucía en silencio, preparando el desayuno con una eficiencia calma, casi mecánica. Durante unos instantes, solo observó los movimientos precisos de la joven, la forma en que parecía cómoda en un entorno que le era nuevo, lo intrigaban aún más. ¿Lucía?, dijo, intentando no sonar demasiado curioso. Ella se giró, visiblemente sorprendida por su presencia tan temprano. Sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con una especie de vacilación, como si no estuviera acostumbrada a interactuar directamente con el patrón. Sí, señor. Su voz era suave, educada, y bajó la mirada de inmediato, manteniendo una postura humilde. ¿Vives aquí en la ciudad? Digo, ¿desde hace cuánto tiempo estás por aquí? Ricardo intentó sonar casual, como si fuera solo una pregunta de cortesía. Pero la verdad era que necesitaba cualquier información que pudiera conectarla a Valeria, o al menos explicar la presencia de ese collar. Lucía se detuvo por un segundo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Llegué hace unos meses, señor. Yo viví toda mi vida en otra ciudad, con mi madre. Ella falleció a principios de año. Después de eso, decidí buscar trabajo aquí. El corazón de Ricardo latió con más fuerza. ¿Su madre había fallecido? ¿Eso significaba que no había nadie que pudiera contarle la historia de ese collar? Luchó por mantener la calma y continuó. Lamento mucho lo de tu madre. ¿Y tu padre? ¿Sigue con vida? Lucía volvió a bajar la mirada, y Ricardo vio una sombra de tristeza pasar por su rostro. Nunca conocí a mi padre, señor. Mi madre nunca habló mucho de él. Esa respuesta lo golpeó como un golpe silencioso. Si Valeria realmente era la madre de Lucía, entonces él podría ser el padre que ella nunca conoció. El pensamiento lo dejó momentáneamente sin aliento. Pero no podía apresurarse. Aún no había pruebas, y lo último que quería era hacer una suposición equivocada y causar más confusión. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta de la cocina se abrió de golpe y entró Camila, con el cabello desordenado y una expresión de puro desagrado. Papá, ¿qué haces aquí? No es hora de trabajar. Miró a Lucía con desdén, como si la simple presencia de la joven le resultara irritante. Ricardo rápidamente se dio cuenta de que no podría continuar la conversación en ese momento. Se levantó de la silla, forzando una sonrisa, intentando parecer normal. Solo quería ver qué se estaba preparando para el desayuno. Volveré a la oficina en breve, lanzó una última mirada a Lucía, ahora más desconfiado e intrigado que nunca. Camila se acercó a la mesa, dejándose caer en una silla con un suspiro dramático. No entiendo por qué contratamos a otra persona nueva. Ya tenemos a Dolores. Ella siempre lo ha hecho todo sola, ¿no? Sus ojos marrones, llenos de irritación, se enfocaron en Lucía, quien continuaba preparando la comida sin responder. Los celos de Camila eran evidentes, y Ricardo sabía que su hija detestaba cualquier cambio en la rutina de la casa. Camila, Lucía está aquí para ayudar. Dolores ya tiene mucho trabajo, dijo Ricardo con calma, intentando evitar una pelea matutina. Sabía que Camila tenía una naturaleza posesiva, siempre queriendo ser el centro de atención de Beatriz y de él. La presencia de una joven en la casa, más aún alguien que pudiera conectarse con él de manera tan profunda, solo empeoraba su comportamiento. No me gusta ella, murmuró Camila, mientras cortaba distraídamente una rebanada de pan de molde. Me da una sensación rara. Ricardo no respondió. Sabía que cualquier defensa de Lucía solo avivaría los celos de Camila, y ya tenía demasiadas cosas en mente para lidiar con eso ahora. Más tarde, ese mismo día, Dolores, la empleada antigua de la casa, apareció en la oficina de Ricardo. Era una mujer rígida y meticulosa, fiel a Beatriz y siempre cuidadosa con los secretos de la casa. Sus ojos calculadores no se perdían de nada, y Ricardo ya esperaba que tuviera una opinión sobre la nueva cocinera. Señor Ricardo, comenzó Dolores, con un tono casi conspiratorio, sé que la señora Beatriz la contrató, pero, esta nueva chica. Lucía. No sé si es la mejor opción para nuestra casa. Ricardo levantó una ceja, fingiendo desinterés. ¿Y por qué piensas eso, Dolores? Dolores se encogió de hombros, pero sus ojos estaban atentos. Es muy callada. Parece que esconde algo. Y yo conozco gente de ese tipo, a veces, los que tienen pocos años de vida ya cargan mucho peso sobre los hombros. El comentario de Dolores resonó en la mente de Ricardo. ¿Sabía ella algo que él no sabía? ¿O solo estaba tratando de crear problemas, como siempre hacía cuando llegaba alguien nuevo a la casa? No podía dejarse influenciar por rumores y sospechas, pero tampoco podía ignorar la sensación de que Dolores tenía razón en algo. En los días siguientes, Ricardo observó a Lucía con aún más atención, buscando cualquier pista,
cualquier detalle que lo ayudara a entender la conexión entre el collar y la chica. Aún no tenía claro cómo volver a acercarse a ella sin levantar sospechas, pero sabía que la verdad estaba allí, de alguna manera, al alcance de su mano. El misterio que rodeaba a Lucía se volvía cada vez más presente en la rutina de la casa, y Ricardo sentía que no pasaría mucho tiempo hasta que la verdad comenzara a revelarse, ya fuera por la curiosidad insaciable de Dolores, por la desconfianza de Camila, o por un descubrimiento accidental. Ricardo estaba cerca de descubrir quién era realmente Lucía, y eso cambiaría su vida para siempre. En los días siguientes, Ricardo no pudo sacar a Lucía de su mente. Cada vez que la veía caminar por la casa, realizando sus tareas en silencio, intentaba no pensar en la devastadora posibilidad que crecía dentro de él, ¿y si ella realmente fuera su hija? No quería parecer precipitado, pero los hechos estaban ahí, cada vez más difíciles de ignorar. La edad de Lucía, el collar de Valeria y la falta de información sobre su padre formaban un rompecabezas imposible de negar. Ricardo se sorprendía pensando en la época en que Valeria desapareció de su vida. Terminaron de manera abrupta, sin explicaciones claras. Ella simplemente se esfumó, y él nunca supo el motivo real. En aquel entonces, intentó seguir adelante, conoció a Beatriz y construyó la vida que tenía ahora. Pero la llegada de Lucía trajo de vuelta esos recuerdos con una intensidad que no esperaba. Decidido a descubrir más, Ricardo comenzó a observar los momentos en que Lucía se quedaba sola. La vio organizando los suministros de la despensa, preparando las comidas con atención y cuidando la cocina como si fuera una extensión de ella misma. Pero, cada vez que sus ojos caían en el collar, una sensación de urgencia lo invadía. Una tarde, cuando Beatriz y Camila salieron a hacer compras, Ricardo vio su oportunidad. Lucía estaba sola en la cocina, y sabía que tenía que intentar hablar con ella una vez más, pero esta vez, de manera más directa. Lucía, la llamó desde la puerta, con voz firme, pero sin agresividad. Ella se dio vuelta rápidamente, dejando de cortar las verduras por un momento. Había algo en la forma en que reaccionaba a él, como si siempre estuviera lista para escapar de cualquier interacción personal. Sí, señor. Ricardo entró a la cocina, acercándose con cuidado. El aroma a cebollas y hierbas frescas llenaba el aire, pero apenas podía prestarle atención. Sus ojos estaban fijos en el collar. Ese collar es muy bonito. ¿De dónde lo conseguiste? Las palabras salieron más duras de lo que esperaba, pero ya no podía ocultar la necesidad de una respuesta. Lucía lo miró desconcertada, y sus dedos inconscientemente tocaron el colgante de cristal. Había algo en su expresión que sugería una cierta tristeza, como si supiera que la pregunta surgiría eventualmente. Mi madre me lo dio, señor, respondió ella, vacilante. Ella siempre decía que era una pieza especial, algo importante. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Era el collar. Sabía que lo era. El silencio que siguió a la respuesta de Lucía era pesado, cargado de secretos no dichos. Ricardo casi podía oír el latido de su propio corazón mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Y tu madre? Valeria, ¿verdad? La pregunta salió casi como un susurro, como si decir su nombre en voz alta pudiera confirmar las sospechas que ya tenía. Lucía levantó la mirada sorprendida, sin entender cómo sabía el nombre de su madre. Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo sabe? En ese momento, Ricardo tuvo la confirmación que tanto temía. Casi no podía creer lo que estaba sucediendo. Todas las señales estaban ahí, y todo comenzaba a encajar. Lucía era hija de Valeria. ¿Y si nunca había conocido a su padre? Conocí a tu madre, dijo él, con la voz baja, casi quebrada por la emoción. Lucía se quedó paralizada, con la mirada confusa, pero curiosa. Hace muchos años. Valeria y yo tuvimos algo importante. Le di ese collar. Señaló el colgante, que aún brillaba como antes. Lucía parpadeó, intentando absorber las palabras. Era como si la realidad a su alrededor comenzara a desmoronarse. ¿Qué estaba diciendo Ricardo? ¿Qué significaba eso? No tenía muchos recuerdos de su pasado con su madre. Valeria siempre fue reservada sobre su vida antes del nacimiento de Lucía, y nunca quiso hablar de su padre. Ahora, aquel hombre frente a ella, su patrón, estaba insinuando algo que cambiaría todo. Pero, ¿eso significa que usted? Lucía apenas podía formular la frase, el shock era visible en su expresión. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe, interrumpiendo el tenso momento. Dolores entró, sus ojos captando de inmediato lo que parecía ser una conversación más profunda de lo normal. Frunció el ceño, mirando de Ricardo a Lucía con sospecha. ¿Algo malo aquí, señor? Preguntó Dolores, con un tono firme, pero disimulando una preocupación que no pasaba desapercibida. Ricardo rápidamente se apartó de Lucía, sintiendo que ese no era el momento adecuado para continuar. No, Dolores.
Solo estaba hablando con Lucía sobre algunos preparativos para la cena. Intentó sonar casual, pero Dolores era demasiado astuta como para creer que aquello solo era sobre comida. Sus ojos pequeños y penetrantes no dejaban pasar nada. Lucía, por su parte, parecía aturdida, sin saber cómo reaccionar. Volvió a cortar las verduras, pero sus manos temblaban. La revelación que comenzaba a formarse en su mente era demasiado para procesar de una sola vez. Ricardo le lanzó una última mirada antes de salir de la cocina, con la mente dando vueltas, sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad completa. Esa noche, Ricardo se encerró en su oficina. Sabía que en algún momento tendría que hablar con Beatriz. El secreto era cada vez más pesado, y pronto sería imposible de ocultar. Pero ¿cómo le diría a su esposa que la nueva cocinera, la joven que contrató inocentemente, era su hija? ¿Qué haría Beatriz al descubrir que Ricardo había tenido una relación tan profunda con Valeria y que, peor aún, él nunca supo que tenía una hija? Pero quizás el mayor problema era Lucía. ¿Cómo podría decirle que, después de tantos años, había encontrado al padre que nunca conoció? ¿Y que ese padre era el hombre que la contrató para trabajar en la casa? Todo estaba a punto de explotar, y Ricardo sabía que el tiempo para mantener el secreto se estaba agotando. Mientras el peso de la verdad se acercaba, Ricardo se preguntaba si estaba preparado para lidiar con las consecuencias de una revelación que podría cambiar su vida y la de todos a su alrededor para siempre. Ricardo apenas podía respirar con normalidad desde la conversación con Lucía. Su mente era un torbellino de preguntas, y la mayor de todas era cómo podía estar tan seguro de que ella era su hija. Sí, todas las señales apuntaban a eso: el collar, el nombre de Valeria, la edad de Lucía. Pero necesitaba pruebas concretas. No podía simplemente sacar conclusiones y desequilibrar a toda su familia basándose en suposiciones. Esa mañana, sentado en su oficina, Ricardo decidió que la investigación debía avanzar. No podía seguir aplazándolo. Tomó el teléfono y llamó a un viejo amigo, Javier, que trabajaba como investigador privado. Si alguien podía ayudarlo a descubrir la verdad sin levantar sospechas, ese era Javier. Ricardo. ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo, amigo? Javier contestó con una voz cálida, pero Ricardo fue directo al grano. Javier, necesito tu ayuda. Es algo personal y complicado. Del otro lado de la línea, Javier guardó silencio por un segundo antes de responder, su tono ahora más serio. Claro, lo que necesites. Dime. Ricardo respiró hondo y le explicó lo básico de la situación. No dio demasiados detalles, pero lo suficiente para que Javier entendiera que necesitaba confirmar la identidad de Lucía. Ella no sabe quién es su padre, y yo necesito estar seguro, ¿entiendes? Javier reflexionó por un momento. Ricardo, si tienes razón, esto cambiará muchas cosas. Pero sí, puedo investigarlo. Necesitaré algo de información, y conseguir una muestra de ADN sería lo más rápido. Si es ella, eso cerrará cualquier duda. Ricardo asintió, aunque la idea de una prueba de ADN le provocaba un nudo en el estómago. Era la única manera de estar seguro. No quiero que sepa nada aún. Necesito hacerlo de manera discreta. Déjamelo a mí, dijo Javier, entrando ya en modo profesional. Encontraré la forma. Después de colgar, Ricardo quedó en silencio. El peso de la situación parecía aumentar cada segundo. Sabía que estaba jugando con el tiempo, y la revelación de la verdad podría explotar en cualquier momento. Mientras esperaba, la tensión dentro de la casa empezaba a intensificarse de maneras inesperadas. Camila, cada vez más molesta con la presencia de Lucía, comenzó a provocar a la joven en pequeñas interacciones. Un día, mientras Lucía preparaba la cena, Camila entró en la cocina con una expresión de desdén. Realmente no entiendo por qué necesitamos otra empleada, dijo en voz alta, con un tono cargado de sarcasmo. Debes ser muy buena para que mamá te contratara así, de repente. Lucía, siempre callada y respetuosa, se mantuvo enfocada en su trabajo, pero Ricardo, que pasaba por el pasillo y escuchó el comentario, sintió un nudo en el pecho. Camila no sabía nada, pero su animosidad parecía venir de un lugar instintivo, como si sintiera que Lucía representaba una amenaza invisible. Entró en la cocina, interrumpiendo las provocaciones de su hija. Camila, Lucía está aquí para ayudar. ¿Sabes lo ocupada que ha estado tu madre? Camila lo miró con una ceja arqueada, como si buscara alguna señal de que había más en esa situación de lo que él estaba revelando. Claro, papá, dijo con una sonrisa falsa antes de salir de la cocina. Lucía no dijo nada, pero sus ojos mostraban una mezcla de gratitud y desconcierto. Ricardo comenzaba a darse cuenta de que la tensión en la casa estaba aumentando, y no solo dentro de él. Dolores también comenzó a actuar de manera diferente. La vieja empleada parecía estar cada vez más desconfiada, observando a Lucía con ojos que parecían leer sus intenciones. Un día,
mientras Ricardo revisaba algunos documentos en su oficina, Dolores apareció sin ser llamada, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Señor Ricardo, empezó, con una voz baja y cargada de intención, tenemos que hablar. Él dejó los papeles y la miró con atención. ¿Sobre qué, Dolores? Sobre esa chica, Lucía. He notado ciertas cosas. Parece que está ocultando algo, ¿no lo cree? Y la forma en que usted y ella han estado hablando, no sé si es apropiado. Ricardo se inclinó hacia adelante, endureciendo la mirada. Sabía que Dolores tenía la tendencia de entrometerse donde no la llamaban, pero ahora, más que nunca, necesitaba mantener el control de la situación. Dolores, estás leyendo demasiado en las cosas. Lucía es solo nuestra nueva cocinera, y nada más. Dolores esbozó una sonrisa fría, como si no creyera una palabra. Como quiera, pero siempre he sabido cuando algo extraño está sucediendo en esta casa. Y ahora, las cosas parecen fuera de lugar. Cuando salió de la oficina, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Dolores no se detendría ahí. Era la sombra de la casa, siempre presente, y sus sospechas podían convertirse en chismes antes de que pudiera controlarlo. Días después, Javier llamó. Su voz era seria, pero había una nota de sorpresa. Ricardo, tengo la información que pediste. Pude investigar los registros médicos de Lucía, algo que confirmó lo que sospechábamos. Ella nació 9 meses después de que Valeria te dejó. No hay más dudas. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa era la confirmación que tanto esperaba, y al mismo tiempo temía. Lucía era, de hecho, su hija. Y ella no tenía idea. Beatriz no sabía. Camila no sabía. Y ahora él cargaba con un secreto que podría destruir todo lo que había construido a lo largo de los años. ¿Y qué hay de la prueba de ADN? Preguntó Ricardo, todavía necesitando la certeza final. Todavía puedo conseguirlo, pero, con lo que ya descubrí, creo que ya tenemos nuestra respuesta, respondió Javier con cautela. Ricardo colgó el teléfono, con las manos temblorosas. Ahora que sabía la verdad, ¿qué haría con ella? Estaba atrapado entre la necesidad de proteger a su familia actual y el deseo de reconocer a Lucía como su hija. Pero sabía que no podría ocultarlo para siempre. Tendría que contar la verdad. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? El silencio en la casa estaba a punto de romperse, y con él, las vidas de todos estaban a punto de cambiar para siempre. Ricardo sabía que caminaba por una línea muy delgada. Ahora que tenía casi todas las piezas en sus manos, la mezcla de emoción y nerviosismo parecía asfixiarlo. Miraba a Lucía y veía el reflejo de Valeria en sus gestos, en la forma en que sonreía discretamente mientras cocinaba. Era como si los recuerdos de su antigua pasión hubieran regresado para atormentarlo, pero esta vez con una intensidad que no podía ignorar. Incluso con las pruebas que Javier había proporcionado, Ricardo sabía que la única forma de eliminar cualquier duda y traer claridad era con una prueba de ADN. Necesitaba la confirmación científica para permitirse creer plenamente que Lucía era, de hecho, su hija. Pero ¿cómo conseguir el ADN de ella sin levantar sospechas? No podía simplemente pedírselo directamente. Decidió que tendría que actuar con cautela, sin que Lucía se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Una vez más, confió en Javier para que lo ayudara. Necesito una muestra de ADN de Lucía, dijo Ricardo durante una llamada con su amigo. Algo discreto. Puede ser un mechón de cabello, un cepillo de dientes, cualquier cosa que puedas usar para la prueba. Javier reflexionó al otro lado de la línea. Puedo hacerlo sin problemas. Iré a tu casa pronto y veré qué puedo recoger de manera discreta. Dame unos días. Con esto en mente, Ricardo intentó mantener la calma. Mientras esperaba a Javier, empezó a notar que la tensión en la casa estaba creciendo de manera más visible. Beatriz, siempre atenta a cualquier cambio, comenzó a hacer preguntas. «Has pasado mucho tiempo en la cocina, Ricardo», comentó Beatriz un día, mientras desayunaban. Había una leve sospecha en su voz, algo que Ricardo no podía ignorar. ¿Hay algo que deba saber? Él sonrió, intentando parecer despreocupado. No es nada importante, solo quería ver cómo se desenvolvía la nueva cocinera. Me parece familiar. Beatriz arqueó una ceja, pero no presionó más el asunto. Sin embargo, Camila, que observaba la conversación de cerca, continuaba mostrando signos de celos. Su comportamiento hacia Lucía se volvía cada vez más frío y hostil. Para ella, la joven cocinera representaba una invasión, una amenaza al equilibrio que creía tener dentro de su familia. Un día, Camila entró abruptamente a la cocina y, sin rodeos, lanzó sobre la mesa un delantal que Lucía había estado usando. Esto estaba en mi cuarto. No quiero tus cosas por ahí. Lucía, sorprendida, miró a Camila con una mezcla de confusión y nerviosismo.
Yo no sé cómo llegó ahí. Lo siento, señorita Camila. Las disculpas no son suficientes, respondió Camila, con una mirada afilada. No me agradas aquí. Ricardo, que estaba pasando por el pasillo en ese preciso momento, escuchó el final de la conversación. Entró en la cocina, con el rostro rígido, y miró a su hija. Camila, esa no es forma de tratar a alguien. Lucía está aquí para ayudarnos. Camila cruzó los brazos, visiblemente molesta. Solo estoy siendo sincera. Hay algo en ella que no está bien. Ricardo suspiró, intentando mantener la calma. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible, y Camila solo estaba reflejando la tensión que él mismo sentía. Más que nunca, necesitaba respuestas que vendrían de la prueba de ADN. Y entonces, tal como lo prometió, Javier apareció. Esa tarde, Ricardo y Javier se reunieron en la oficina. Javier estaba tranquilo pero decidido. Pude tomar algo sin que nadie se diera cuenta, dijo, mostrando un cepillo de cabello que Lucía solía dejar en el baño de la parte trasera. Ricardo tomó el cepillo entre sus manos, su peso mayor de lo que su apariencia sugería. Esos pocos cabellos podían cambiar su vida para siempre. Envíalo al laboratorio lo antes posible, dijo, devolviéndole el cepillo a Javier. En los días que siguieron, Ricardo vivió con una ansiedad creciente. Intentaba actuar con normalidad con Beatriz, mantenerse alejado de las sospechas de Camila y, sobre todo, continuar observando a Lucía. La veía como una joven inocente que no tenía idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Continuaba haciendo sus tareas con diligencia, sin darse cuenta de que su simple presencia estaba a punto de cambiar la vida de todos en esa casa. Por su parte, Dolores seguía lanzando miradas desconfiadas a Lucía. Siempre que podía, intentaba provocarla con comentarios indirectos. Eres demasiado joven para este tipo de trabajo, ¿no crees? Algo me dice que no durarás mucho aquí, susurraba mientras pasaba por la cocina. Lucía rara vez respondía. Se mantenía en silencio, pero era evidente que el ambiente empezaba a pesarle. Ricardo sentía una necesidad creciente de protegerla, pero sabía que no podía hacer nada hasta que tuviera las respuestas que necesitaba. Y entonces, una noche silenciosa, el teléfono de Ricardo sonó. Era Javier. Respondió de inmediato, con el corazón acelerado. Ricardo, la prueba de ADN ha llegado, dijo Javier, con un tono serio. Ricardo permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de la revelación a punto de suceder. ¿Y entonces? Preguntó finalmente, casi sin aliento. El resultado es positivo, Ricardo. Lucía es tu hija. El mundo alrededor de Ricardo pareció detenerse. Sabía, en el fondo, que esa sería la respuesta, pero escuchar esas palabras lo golpeó con una fuerza brutal. Lucía, la joven cocinera a la que apenas conocía, era en realidad su hija. Una hija que nunca supo que tenía. Una hija que creció sin padre, sin el apoyo que él podría haberle dado si hubiera sabido la verdad. Ahora, más que nunca, tenía que enfrentar las consecuencias de este descubrimiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo contaría a Beatriz? ¿Y cómo explicaría a Camila que la joven que tanto despreciaba era, en realidad, su hermana? Ricardo sabía que no podría guardar este secreto por mucho más tiempo. La verdad estaba lista para explotar, y cuando lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras. Ricardo pasó la noche en vela, sentado en el sillón de su despacho, con las palabras de Javier resonando en su mente, Lucía es tu hija. El peso de esa información lo asfixiaba. ¿Qué debía hacer ahora? Todo lo que había construido a lo largo de los años con Beatriz y Camila estaba a punto de ser destruido por un secreto del pasado que había regresado para atormentarlo. Más que eso, debía proteger a Lucía, quien desconocía toda la verdad. El día amaneció y Ricardo sabía que no podía aplazarlo más. La verdad debía ser revelada, y él tenía que ser el primero en contarla, antes de que todo escapara de su control. Mientras bajaba las escaleras, oyó voces en la cocina. Beatriz estaba allí con Camila y Lucía. El ambiente parecía tenso, como siempre últimamente. Respiró hondo antes de entrar. Beatriz, empezó, con una voz más firme de lo que esperaba, necesitamos hablar. Todos nosotros. Beatriz lo miró, sorprendida, mientras que Camila lanzó una mirada desconfiada. Lucía, a su lado, se tensó visiblemente, como si sintiera que algo serio estaba a punto de ser dicho. Ricardo hizo un gesto para que todos se sentaran en la mesa, y el silencio en la habitación era casi palpable. Dolores, que pasaba por ahí, se detuvo en la puerta, como siempre curiosa, observando desde la distancia. Ricardo miró a cada una de ellas, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras. Sabía que debía ser honesto, pero la verdad era como una espada afilada, lista para cortar profundamente. Tengo algo importante que contar.
algo que cambiará todo. Y sé que puede ser difícil de escuchar, pero es algo que debe ser dicho. Beatriz frunció el ceño, ahora más alerta. ¿Qué está pasando, Ricardo? Me estás asustando. Ricardo respiró profundamente y sus ojos finalmente encontraron los de Lucía. Vio el miedo en su mirada, la incertidumbre. Ella aún no sabía lo que estaba por venir. Intentó suavizar su voz, pero el peso de la revelación hacía todo más difícil. Lucía, conocí a tu madre, Valeria, muchos años atrás, antes de que nacieras. Tuvimos una historia juntos. Hizo una pausa, sintiendo las miradas de Beatriz y Camila fijas en él. El collar que llevas puesto fue un regalo que le hice a ella. El shock se reflejó en el rostro de Lucía. Instintivamente, apretó el colgante, sus ojos abiertos de par en par. ¿Usted conoció a mi madre? Beatriz, por su parte, quedó paralizada. El nombre de Valeria no significaba nada para ella, pero el tono de Ricardo lo decía todo. ¿Qué estás tratando de decir, Ricardo? Ricardo sabía que este era el momento más difícil de su vida. Lo que trato de decir es que Lucía es mi hija. Es nuestra hija, Beatriz, aunque acabo de enterarme ahora. El silencio que siguió fue como una explosión silenciosa. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, su mano temblando ligeramente al escuchar esas palabras. Camila, a su lado, parecía congelada, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Lucía, sin embargo, parecía completamente perdida. Esto no puede ser verdad, dijo finalmente Beatriz, su voz débil, casi inaudible. ¿Tú tuviste una hija con otra mujer? ¿Y nunca me lo dijiste? Ricardo sacudió la cabeza, desesperado por hacerla entender. No lo sabía, Beatriz. Valeria me dejó hace más de 20 años, y nunca supe que estaba embarazada. Acabo de descubrirlo ahora, con Lucía aquí. Todo encaja. Finalmente, Camila reaccionó, golpeando la mesa con fuerza. Esto es una broma, ¿verdad? Ella no puede ser mi hermana. Los celos y la ira que sentía por Lucía ahora se transformaron en algo mucho más profundo, un sentimiento de traición y miedo a perder aún más su lugar en la familia. Lucía, por su parte, estaba pálida. Las palabras de Ricardo parecían resonar en su mente como una pesadilla. ¿Usted es mi padre? Su voz salió débil, incrédula. Ricardo asintió, con los ojos llenos de tristeza. Sí, Lucía. Lo soy. Y lamento mucho no haberlo sabido antes. Si lo hubiera descubierto, habría hecho todo lo posible por estar contigo, por ayudarte a ti y a tu madre. Beatriz se levantó bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste ocultarme esto durante tanto tiempo, Ricardo? Aunque no lo supieras, ¿cómo vamos a lidiar con esto ahora? Todo lo que construimos juntos, retrocedió, como si las paredes a su alrededor se estuvieran cerrando. No lo sabía, Beatriz. No tenía manera de saberlo. Lo descubrí recientemente y estaba esperando el momento adecuado para contarlo. La mirada de Beatriz era de puro desespero. ¿Y cuándo sería ese momento adecuado? ¿Cuándo todo se derrumbara? ¿Cuándo esta casa estuviera llena de mentiras? Se giró abruptamente y salió de la habitación, dejando caer lágrimas finalmente. Lucía seguía en estado de shock. No sabía si correr tras Beatriz, enfrentarse a Ricardo o simplemente huir. Camila, a su lado, tenía el rostro rojo de ira. Entonces ella es mi hermana, dijo Camila, con desdén, la persona que siempre odié, es mi hermana. Ricardo intentó acercarse a Lucía, pero ella se apartó, con la mirada confusa y herida. Necesito tiempo, susurró Lucía, antes de salir corriendo de la habitación, sin saber a dónde ir. Ricardo se quedó allí, de pie, con el corazón destrozado. La verdad finalmente había salido a la luz, pero no sentía alivio. Solo dolor. Dolores, que había observado todo desde lejos, esbozó una leve sonrisa para sí misma. El caos que tanto había previsto finalmente había llegado. El secreto estaba revelado, pero las consecuencias serían aún más devastadoras de lo que Ricardo había imaginado. Los días que siguieron a la revelación fueron de pura tensión. Beatriz empezó a evitar a Ricardo. Su silencio era aún más doloroso que cualquier discusión que podrían haber tenido. Camila, por su parte, se sumergió en su ira, tratando a Lucía con una frialdad aún más intensa. Lucía, todavía en shock, pidió tiempo para sí misma, evitando cualquier tipo de confrontación o conversación. Pasaba el día trabajando, pero su presencia en la casa era como la de un fantasma, moviéndose en silencio por los cuartos, siempre lejos de la mirada de los demás. Ricardo estaba al borde de la desesperación. Cada vez que intentaba hablar con Beatriz, ella lo interrumpía, diciendo que no estaba lista para lidiar con la situación. Sabía que necesitaba paciencia, pero la ansiedad de ver su familia desmoronarse lo consumía.
Pasaba horas en su despacho, tratando de imaginar qué podría decir para corregir las cosas, pero nada parecía suficiente. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, fue al cuarto de Beatriz. Ella estaba sentada al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Beatriz, por favor, necesitamos hablar, dijo con la voz baja pero cargada de emoción. Ella suspiró, sin mirarlo. No sé cómo lidiar con esto, Ricardo. Ocultaste de mí una parte de tu vida, aunque sin intención. Ahora, nuestra familia se está desmoronando. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. Nunca quise hacerte daño. Nunca supe de la existencia de Lucía, y si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora que la verdad está aquí, no podemos huir de ella. Te amo, Beatriz, y haré todo lo posible para arreglar esto. Beatriz finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Solo necesito tiempo, Ricardo. No sé si puedo aceptar todo esto de una vez, pero lo intentaré. Por nosotros, por nuestra familia. Ricardo sintió un alivio tímido crecer dentro de él. No era una solución inmediata, pero era un paso en la dirección correcta. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero estaba dispuesto a luchar por ello. Mientras tanto, Lucía también enfrentaba sus propios conflictos internos. El shock inicial había pasado, pero el vacío de haber crecido sin un padre, y ahora descubrir que había estado tan cerca de ella, la consumía. Sabía que no era culpa de Ricardo, pero el sentimiento de abandono era inevitable. No quería romper la vida de esa familia, pero, al mismo tiempo, se sentía perdida, sin saber realmente dónde pertenecía. Cierto día, mientras Lucía ordenaba la cocina, Camila entró con el rostro lleno de emociones. Se detuvo, mirando a Lucía, antes de soltar un suspiro profundo. Te odié desde el momento en que llegaste, comenzó Camila, sin rodeos. Pero ahora, no sé qué pensar. Saber que eres mi hermana, es extraño. Y sigo enojada. Enojada con mi papá, enojada con todo esto. Pero, creo que también tengo miedo. Lucía la miró, sorprendida por la vulnerabilidad de Camila. Por primera vez, vio algo más allá de los celos y la hostilidad. Vio a una hermana, alguien tan perdida como ella. Yo también tengo miedo, admitió Lucía. No quería que fuera así. No sabía que mi vida cambiaría tanto al venir aquí. Camila miró a Lucía por un largo momento, antes de finalmente suavizar su expresión. Quizás, podamos intentarlo. No prometo nada, pero, quizás podamos intentar ser hermanas. Lucía sonrió por primera vez en días, sintiendo una pequeña chispa de esperanza crecer dentro de ella. Me encantaría intentarlo. Con el tiempo, la familia comenzó a encontrar un camino hacia la reconciliación. Ricardo y Beatriz, aún en proceso de reconstrucción, empezaron a tener conversaciones más abiertas, discutiendo el pasado con franqueza y sin el peso de las mentiras. Camila y Lucía, aunque con altibajos, comenzaron a entenderse, dando paso a una nueva dinámica familiar. Dolores, que parecía estar a punto de aprovechar el caos, perdió interés al ver que la familia estaba logrando curarse. Se resignó a su papel, comprendiendo que no había mucho que pudiera hacer para romper esos lazos. Finalmente, meses después de la gran revelación, la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. Ya no eran el mismo grupo de personas de antes, eran más fuertes, más unidos. El tiempo había sanado muchas heridas, y Lucía ahora era parte de esa familia, ya no como la silenciosa cocinera, sino como la hija y hermana que había sido redescubierta. El proceso fue difícil y lleno de desafíos, pero poco a poco el pasado fue sanado, y la verdad, aunque dolorosa, trajo una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Esa noche, sentados en la mesa como una familia completa, supieron que el perdón, aunque difícil, era posible.